A ver, hoy por hoy la neurociencia, Sí. por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es un referente, que hacen estudios de meditación, de cuáles son las actividades, las mejores actividades para trabajar el cuerpo. Y ella te dice, sentarte a meditar, paréntesis, ¿qué pasa con el mindfulness? Sí. Todo el mundo dice que hace mindfulness, pero están todos frustrados con el mindfulness, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque queremos solucionar un problema de la mente con la mente, sin pasar por el cuerpo. Y el cuerpo y la mente están totalmente relacionados. Sí, que somos un... Entonces, Nazaret Castellanos dice, tienes que hacer movimientos y respiración consciente, de cierta forma, lenta y profundamente, para poder bajar tus niveles de estrés y que tu mente se aquiete, para que la mente se pueda concentrar en tu respiración. Ahora, también la cuestión de los pensamientos. Los pensamientos se me hace fundamental que podamos platicar porque va muy relacionado. El estrés se genera provocado por pensamientos que llegan a abordarte y que a veces no sucede, ¿no? Y es como un círculo. Lo llaman el rapto amigdalino, ¿no? Y es autorreferencial. Ok. La amígdala, mucha gente la confunde con esta. Sí, claro, me ha tocado, sí. La loca de la casa, porque está todo el tiempo bla, 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 bla. El diálogo totalmente autorreferencial. Si no somos capaces de cortar eso, terminamos volviéndonos locos. Claro. Y siempre si estuve mal y le dije y le voy a decir y por qué no me dijo, y por qué esto, por qué el otro, por lo más allá, te salen cosas de repente. Si la dejas, Se sigue. somos víctimas de nuestra mente. Claro. Y la manera no de controlarla, porque la mente no la vas a controlar nunca, eso es una falacia, pero el lograr que la mente se asiente, que tu sistema nervioso se relaje y el que puedas decir, uy, ¿dónde estoy? De nuevo, vuelves a la respiración. Debido al burnout que tenías, tuviste 2 operaciones de columna, a raíz de eso empiezas con el yoga. Exacto. ¿Y qué fue lo que te dio para poder arrancar este proyecto que tiene que ver con la parte de la respiración, que es fundamental, necesario y que nos da tantos beneficios y además es gratis? Y además ¿Es gratis? además es gratis. Una vez que lo aprendes. Exacto, una vez que lo aprendes. Venga. Mira, como te comenté, pasé un proceso personal muy complejo y tras mi separación hablo con mi maestro y le digo, nada, voy a vender mi casa, ya estoy cansado, temas corporativos, no quiero volver, voy a cerrar la consultoría, me voy a Bali. Voy a poner un lugar chiquito a dar clase de yoga y que quiera llegar, total en Bali con 3 pesos eres Wow. Gardel, diríamos nosotros, ¿no? No analizas qué es lo que la industria te dio a ti. Vete a la selva un par de días, no te lleves el teléfono. Haz tu práctica todos los días. Siéntate y agarra un cuaderno. Y escribe. Algo que hay que hacer, tener claro, primero hay que cerrar la boca. Hay que cerrarla en varias ocasiones. No nada más para respirar. No solo para respirar, en varias ocasiones. Cuando tú te centras en la respiración, no puedes estar en ningún otro lugar. Bienvenidos a una nota bárbara donde vamos a explorar la trayectoria de grandes líderes empresariales y cómo a través de sus historias han logrado el éxito a través de la disciplina, la perseverancia y propósito, y cómo nos van a contagiar para poderlo llevar a cabo en su vida profesional y personal. Bienvenidos a esta nota bárbara. El invitado de hoy es Raúl Petraglia. Es un honor poder estar conviviendo y poder compartir con ustedes toda una filosofía con referente a la parte de la respiración que tanto necesitamos hoy en día para poder conectar con nosotros mismos. Hoy les presento un verdadero visionario de la industria hotelera y un referente en el mundo del bienestar. Raúl Petraglia, con una trayectoria impresionante, ha sido el cerebro detrás de proyectos icónicos como Mi by Meliá, que revolucionó la hospitalidad en destinos como Londres, Milán y Dubái, y el aclamado Hotel Xcaret México, redefiniendo el turismo de estilo de vida. Como todo gran líder, su viaje tomó un giro personal. En 2023, tras atravesar un burnout, hizo una pausa en su carrera y se replanteó su propósito, dándose cuenta de que ya no se sentía alineado con la persona en la cual se había convertido. Fue entonces cuando encontró en el yoga y la respiración consciente una herramienta poderosa de transformación. Así nació Breath, un proyecto que hoy está llevando bienestar y equilibrio a reconocidos hoteles y resorts, combinando técnicas de respiración y neurociencia para ayudar a otros a navegar este mundo acelerado con menos estrés y más conciencia. Raúl es la prueba de que el éxito no solo se mide en logros profesionales, sino en la capacidad de encontrar un balance que nos permita vivir plenamente. Quédate con nosotros para descubrir su historia, sus aprendizajes y cómo podemos aplicar su visión a nuestra propia vida.
Este episodio promete cambiar tu perspectiva. Comencemos. Pues un honor, Raúl, que puedas estar compartiendo con nosotros, con toda la parte de la audiencia, conmigo, el hecho de poder estar disfrutando esta charla en Una Nota Bárbara, donde me encantará entrar de lleno con un tema que la verdad me apasionó al momento de estarte escuchando y de poder sacar muchísimo jugo a esta parte de que no todo mundo tiene la experiencia que tú tuviste. Es decir, cuando me conversaste que pues eras un ícono, ¿no? En la parte de la hotelería, del turismo, grandes proyectos en la zona hotelera, en Cancún. Tuviste también proyectos con el Mi Meliá, by Meliá, con el Hotel de Xcaret. Y de la noche a la mañana, que no sé si es de la noche a la mañana, tomas la decisión de dejar toda tu trayectoria que habías venido transcurriendo para dejarlo todo y darle un vuelco totalmente a tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, el honor es mío y gracias por la invitación. Bueno, pues la carrera, la vida, uno comienza con las exigencias típicas del día a día y eso te va ganando. Entras en esta rueda de querer ser mejor y llegar y alcanzar y lograr tus objetivos, y eso te retroalimenta y entras en una rueda que no puedes parar y vienen los años y empiezas en esta situación y no te cuidas porque es importante cómo vas a parar, porque tienes que trabajar y tienes que lograr tus objetivos. Y además me apasiona, ¿no? Me apasionaba muchísimo lo que hacía en aquella época, sobre todo la parte creativa, y ver que la parte creativa generaba resultados era como una gasolina muy, muy especial, ¿no? Y nada, en un momento determinado me di cuenta de que ya no estaba el estímulo desde acá. Ya no sentía este estímulo totalmente desde la pasión, sino ya se había convertido en la rutina. Ok. ¿Había un vacío? Y la rutina, sí, puede ser que había pasivos. Ok. Sí. También tiene que ver con que yo empecé a tener después de una operación que tuve, todas las operaciones que tuve de columna, empecé a trabajar con el yoga, no como una práctica espiritual, sino como un tema de rehabilitación para mi condición física. Y claro, empiezas a tener más tiempo para relajarte, empiezas a tener más tiempo para pensar y a ponerlo en perspectiva. Y desde la reflexión me empecé a dar cuenta que estaba yendo para un lado, para un camino que yo había visto pasar a mi madre. Wow. Mi padre fue un alto ejecutivo en Nestlé en Argentina y terminó con altísimos niveles de estrés. En aquella época se llama surmenage. Ok. Sí. Y lamentablemente se trataba con pastillas, etcétera, etcétera, no como hoy en día que te dan una dieta y te ponen a hacer una serie de ejercicios, etcétera. Y me di cuenta que iba en camino a repetir la historia de mi papá 40 años más tarde. Y dije, no, esto no puede ser. Tenía ese vacío. Me di cuenta que el costo de seguir empujando los objetivos iba a ser muy alto para mí en mi salud. Y terminó siéndolo a nivel personal, en mi relación personal, relación de pareja, mi matrimonio. Gracias a Dios hoy sostenemos una relación muy simpática. Siempre digo que tuvimos la custodia de la perra Doberman después de la separación. Pero sí, tal vez, si me dices hoy con la perspectiva, tendría que haberme bajado un poco antes. Pero, Incluso. ¿qué fue? ¿Cuál fue el momento que de repente fue, como le llamamos, el efecto wow, que llegas a decir, ya no más? O sea, es decir, tengo que tomar una decisión en este momento y todo lo que vino en tu cabeza para decir, renuncio. Mira, fue muy interesante porque yo, después de tantos años trabajando con Meliá en desarrollando la marca Mi, que me apasionó enormemente, tuve la fortuna de que me invita el grupo Xcaret a desarrollar su división de hoteles y el concepto del Hotel Xcaret México. Y fue allí cuando me di cuenta que no
el proyecto es fantástico. Traer un proyecto increíble. Era el epítome de mi carrera. Hoy estaría pensando, "Vale, pues ya me voy a jubilar dentro de poquito", y muy bien. Claro, económicamente era una situación muy privilegiada. Y profesionalmente era, bueno, la envidia de muchos. Claro. O sea, para terminar la carrera en ese nivel, con este proyecto. Y me di cuenta que ya no me satisfacía. Había algo más. Había un vacío, como decías al principio, sí, que no me satisfacía, no me llenaba. Había algo que faltaba. Y estaba muy alejado de mí, de Y mi de esencia, de mi familia, de mis padres que viven en Argentina, mi hija en España. Entonces tenía demasiadas cuerdas tirándome demasiadas presiones de distintos lugares. Y decidí, primero me lo pensé mucho porque era un proyecto importante y estoy eternamente agradecido a la familia Constanza y Quintana que me invitaron a él. Pero había algo que no funcionaba conmigo y si no estaba bien yo no iba a poder dar los resultados que estaba acostumbrado a dar. Claro. Y el precio de hacerlo hubiera sido mi salud. Entonces no hay un momento que yo te diga, en este momento tuve una epifanía. Ajá, de que llegó y... Acá fue una sucesión de situaciones y de reconocimientos míos en estos momentos tan personales que te lleva la respiración, la meditación, que pues, llevaron a esa realidad, ¿no? Y hoy estoy feliz. Ahora, dentro de, le- de cuando decides tomar esta decisión de dejar todo tu, vamos a decirlo, tu éxito, ¿no te cuestionaste que ya no ibas a ser exitoso, las implicaciones económicas que iba a venir, em, la relación de familia que iba a cambiar? O sea, todas ese tipo de situaciones, ¿las analizaste antes de tomar la decisión? Mira, hay una famosa entrevista que le hacen a Bob Marley y que le preguntan, ¿qué se siente ser un hombre rico? Y Bob Marley era muy witty, muy astuto. Defíneme ser rico, te dijo, ¿no? Entonces, sí, las implicaciones te paras a tomarlas, pero bueno, llevo una carrera hecha. Mi familia, cuando les comenté, todos me apoyaron, porque estaban viendo cómo estaba. Ok. Y si bien el aftermath, ¿no? Después de haber tomado la decisión de bajarme del proyecto, fue costosa emocionalmente y familiarmente. Todos me apoyaron al principio y eso fue portada. Había perdido el joie de Vigo, ¿sabes? Había perdido la chispa. Entonces ya no me hacía sentido. No era culpa de nadie, es el proceso. Cuando tú tomas esa decisión, después de haberte salido de la oficina y haber renunciado, ¿hubo algún cambio en el sentido de haberte arrepentido, de haber esa sensación de decir, por fin lo hice, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Tomé la decisión de separarme del proyecto muy conscientemente, sabiendo como pedí unos meses de tranquilidad y de sabático, por decirlo de alguna manera, y desarrollé una consultoría, ¿sí? Petralian Partners, la que hago consultoría para hotelería en general y sobre todo desarrollo de conceptos y de marcas. Entonces salí con una idea de acción, no fue porque estuve averiguando, ¿no? Oye, pues, ¿qué es la mejor manera de hacer este impasse? Y no hagas un impasse en el que no vas a hacer absolutamente nada de repente, porque te puede impactar negativamente. Entonces, bueno, arranqué con este proyecto de la consultoría y la verdad que muy bien, contento. Luego nos pegó la dichosa pandemia. Y bueno, ahí fue bastante simpático porque mi cambio en realidad surgió durante la pandemia. O sea, era como el embrión venía trabajándose, digamos, ¿no? Empezó a desarrollarse, pero el cambio
floreció a lo largo de la pandemia. Obviamente la consultoría no iba a ningún lado, como no iba a ningún lado un montón de proyectos para mucha gente. Y ya había iniciado yo los estudios para maestro de yoga. Es un curso de 500 horas registrado, un curso importante, que gracias a la pandemia se extendió muchísimo y hacíamos online y nos escapábamos, bueno, ahora lo podemos decir, nos escapábamos a la escuela a tomar clases así como contraviniendo las normativas, ¿no? Y me clavé con el yoga. Traía este sentimiento de que comentamos en algún momento, ¿no? El famoso síndrome del impostor. Sentí que me había defraudado yo a mí mismo, pero fue en ese momento, no me di cuenta cuando salí. Fue unos meses más tarde con la pandemia. Y entonces me enfrasqué en el estudio del yoga y eso me aisló. Me encontré yo, pero me aisló de los demás. Ahora, ¿qué te dio el yoga? El yoga, hubo una frase que me llamó muchísimo la atención, que uno de tus maestros te lo mencionó, ¿no? Es la parte de tener una trascendencia en el yoga, no nada más es el hecho de hacer las posturas correctamente, sino la relación que tienes tú contigo mismo. Claro. Bueno, es que el yoga no es sobre posturas, ni de convertirnos en pretzels humanos, ni como yo voy a dar las charlas de breath, olvídense. Esto tiene una esencia, pero no vengo a enseñarles yoga como lo ven en Instagram. Correcto, porque hay como que esa parte de exigencia. Me van a poner a pararme de cabeza o hacer un pretzel humano y yo no llego a tocarme No tengo las los pies y cómo voy a hacer yoga, ¿no? Y la gente entra con un trauma y ya no quieren saber nada. No. La frase que tú dices es de un maestro que se llama de Sikachar. Él ya falleció, maestro de mi maestro, que dice que la trascendencia del yoga no reside en la ejecución de posturas complejas, sino en cómo mejora mi relación conmigo mismo y con los demás. Que eso está increíble porque yo creo que hasta ahora que conversando contigo en la cuestión del yoga, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Es decir, se habla muchísimo de emprender, hacer yoga, pero nadie te explica qué hay detrás, por qué hacer un yoga, para qué hacer un yoga, qué te va a dejar un yoga. Mira, hay algo esencial que el ser humano, sobre todo en esta época moderna que vivimos, de tanto estrés y tanto cortisol y tanto pegados a la pantalla y estas adicciones a la dopamina, que se nos ha olvidado respirar. No sabemos respirar. Y por hoy tienes a Djokovic haciendo charlas y diciendo que aprendan a respirar, porque fue lo que a mí me hizo llegar a ser el campeón, por supuesto, de tenis que fui, ¿no? Y como él, muchísima gente que es pública, que está haciendo todo un trabajo de decir, oigan chicos, respiren, que lo tienen, que es gratis, etcétera, ¿no? Entonces, el yoga lo que te da es esa intimidad contigo mismo, que estamos tan alejados porque estamos disociados con lo que comemos, ¿sí? Porque creamos este sentimiento de que estamos corriendo todo el día, entre lo que te alimentas por la boca y lo que te alimentas por aquí, lo que ves también. correcto. Entonces es adrenalina desde que empezamos, ¿no? Yo me despierto y lo primero que hago, pongo las noticias. Mal. Veo el teléfono. Mal. Lo último que hago cuando me voy a dormir es mirar el teléfono. Entonces estamos condicionándonos y nos olvidamos de lo esencial, que es pasar un tiempo con nosotros mismos. Y eso es lo que te da el yoga. Hace poquito escuchaba, no recuerdo exactamente quién es, pero dice, hemos pasado una generación en la que teníamos que ir al dentista o nos tomábamos un taxi, ¿sí? O un Uber, y no teníamos el teléfono. Entonces, ¿qué hacíamos? Pensábamos. Observábamos, reflexionábamos. Estábamos esperando el turno en el médico y reflexionábamos. Bueno, mirábamos la revista que estaba vencida hacía como 5 años, entonces qué aburrimiento, esto no es interesante. Y platicabas. Sí. Y reflexionabas y pensabas, y le tengo que decir esto. Y pensabas en tu familia o en tu trabajo, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Sí. Hoy por hoy, eso no existe. Si tengo un minuto, ¿qué hago? El teléfono infernal, ¿no? Y estoy aquí. Sí. ¿Sí? Y
y no pienso. Pero no, Es la cultura de lo inmediato. pero bueno, ahí se genera una serie de situaciones de neurotransmisores, que es la parte de la dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con la parte del placer, pero queremos esa búsqueda de tratar de rellenar esos huecos, esos vacíos, el evadir, ¿puede ser? Claro, totalmente. Hay un chiste muy simpático que pone la verdad y después pone farmacia. En la cola de la verdad hay una sola persona, en la cola de la farmacia hay una cola larga de gente. La gente quiere la pastilla para evadirse. Sí. O sea, si yo tengo un dolor, en lugar de pensar por qué me duele, Sí. lo primero que pienso es tomarme la pastilla para seguir trabajando y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, no soy capaz de leer lo que me está diciendo mi cuerpo. Porque la parte emocional lo refleja nuestro cuerpo, ¿no? Y es esa evasión de, bueno, también está relacionado, pienso yo, con la cuestión de las necesidades del ser humano, ¿no? Estamos buscando constantemente la aprobación, la pertenencia, la seguridad, Claro. La- en meternos hacia afuera, ¿no? Es cómo me ven la gente de afuera, cómo estoy yo. Y nunca nos volteamos a ver cómo estamos nosotros, qué necesitamos nosotros, cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Total. Entonces, Mira, voy a aclarar antes de decirte lo siguiente. venga, Está bien superar y está bien querer mejorar y llevar mejor condiciones de vida a nuestra familia y todo esto. Está perfecto. ¿Sí? muy válido. Y es válido y además es un derecho. Sí, el poder hacerlo y está. Queremos estar mejor. Está fantástico y queremos estar mejor y estar más saludable. Pero estamos en un momento en que esto se ha convertido en una obsesión. ¿Sí? Había un filósofo que le pegó a gurús, a yogis, a santos, a religiosos, a todo el mundo por igual. Y decía, estas son U.G. Krishnamurti. ¿Sí? Y decía, estas son las dinámicas sociales de desempoderamiento. Te quitan el poder. Te quitan la energía. Te quitan la energía. Entonces tú estás constantemente obsesionado por querer ser como él. Entonces cuando lo veo a él en su traje de gurú, por decirlo algo así, o el atleta famoso, o la actriz guapísima, guapérrima, la veo de abajo queriendo parecerme, me estoy quitando valor a mí mismo. Entonces, esa dinámica de, yo quiero ser como él, o quiero convertirme en un santo, o en un yogi, o en el deportista tal, sin darme el valor, Sí. está mal. Si es, oye, yo me siento bien y me veo reflejado y me inspira, es otra cosa diferente. Qué interesante lo que comentas, porque es como una referencia de inspiración, de seguir trabajando en uno mismo y de superar también, ¿no? Y hay algo que al momento de querer ser como la otra persona, tampoco se depara a reflexionar que el hecho de querer ser como la otra persona, tampoco analizamos cómo está la otra persona, porque en el mundo en el Nos cual... olvidamos que un ser humano como tú y como yo, y que tiene los mismos problemas y los mismos traumas, y seguramente él querrá parecerse a alguien más. Claro, y carencias. O sea, yo estuve muchos años en el tema de desarrollo humano, conversando, platicando con instructores, con psicólogos, con mucha gente que daba los entrenamientos y había un vacío. No es generalizar, pero había muchos que de repente volteabas, yo veía cómo era su vida y yo decía, caray, esto no es como lo que se refleja, ¿no? Y también pasa con la parte del yoga. O sea, todos estamos expuestos a mirar solamente un lado de la moneda y no lo que hay detrás. Ese es el problema porque esta tendencia de los estilos de vida, ¿no? Del lifestyle, ¿no? Y el viaje y todo parece bonito y todo parece revista y el coche y el reloj que me acabo de comprar y los viajes de no sé dónde y los chicos. Y te cuento, mi papá en los años 60, 70, vivía lo mismo. Diferente, sin internet, sin un montón de cosas, pero vivían lo mismo. Entonces el problema reside en nuestra mente. En el no poder pasar tiempo con nosotros mismos. Y eso es lo que te permite el yoga. El yoga te permite dos cosas. Uno, la intimidad contigo mismo, el poder respirar y sentirte vivo, ¿sí? Y lo otro es ayudarte a reducir los niveles de estrés y
con el cortisol y la adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, a través de la respiración. ¿Sí? Y hay una base Ahí vuelve No, pero totalmente, totalmente. Esto no es... A ver, hoy por hoy la neurociencia, Sí. por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es un referente, o sea, hacen estudios de meditación, de cuáles son las actividades, las mejores actividades para trabajar el cuerpo. Y ella te dice, sentarte a meditar, paréntesis, ¿qué pasa con el mindfulness? Sí. Todo el mundo dice que hace mindfulness, pero están todos frustrados con el mindfulness, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque queremos solucionar un problema de la mente con la mente, sin pasar por el cuerpo. Y el cuerpo y la mente están totalmente relacionados. Sí, que somos un... Entonces, Nazaret Castellanos dice, tienes que hacer movimientos y respiración consciente de cierta forma, lenta y profundamente, para poder bajar tus niveles de estrés y que tu mente se aquiete, para que la mente se pueda concentrar en tu respiración. Y es el proceso. ¿Cómo sabemos que es momento de que estamos estresados y que necesitamos volver a reconectar, ¿no? De bajar ese cortisol que nos está invadiendo y que no nos está permitiendo tomar buenas decisiones, a que estamos siendo reactivos. Hablamos mucho de gestionar las emociones porque hay como un acelere tremendo de una ebullición de emociones, pero ¿en qué momento es como el indicativo para decir, tómate un tiempo, vamos a bajar un poquito el acelere y vamos a trabajar en uno mismo? Bueno, la prueba está en tu día a día. Cómo tú te relacionas con la gente, cómo te relacionas contigo. Si tú estás todo el día enojado, Sí. una cosa es tener carácter y ejercer tu responsabilidad y tener más ímpetu o menos ímpetu, etcétera, etcétera. Y otra cosa es estar todo el día corriendo, peleándote contigo mismo y con los demás. Entonces, si vas en el tránsito y estás saludando a la familia del que acaba de pasar, tú mismo te dices cosas que no son buenas para ti, que eso está muy mal porque el subconsciente lo recibe como que es una sentencia. Estás cada vez más alejado de los tuyos. Sí. ¿Sí? En el trabajo tienes gente a tu cargo, pues la gente intenta no acercarse a ti porque algo está pasando. Sí, no es momento, ¿no? O sea, algo te está pasando. O no puedes dormir. O sea, hay gente que no puede dormir. O sea, el nivel de dopamina que tienen es tremendo. Y si tú te levantas y lo primero que haces es agarrar el teléfono, tienes un problema. Ahora, Mm. también la cuestión de los pensamientos. Los pensamientos se me hace fundamental que podamos platicar porque va muy relacionado. El estrés se genera provocado por pensamientos que llegan a abordarte y que a veces no sucede, ¿no? Y es como un círculo. Eso lo llaman el vicioso. rapto amigdalino, ¿no? Y es autorreferencial. Ok. La amígdala, mucha gente la confunde con esta. Sí, claro, me ha tocado, sí. Allí es donde se desarrolla la autoestima, ¿sí? Pero también puede ser lo que una mística católica llamaban no voy a nombrarla porque lo voy a decir mal, pero Juan Elías de la Cruz, puede ser que esté mal, okay. Venga. Pero sí lo dijo. Dijo que era la loca de la casa. La loca de la casa, porque está todo el tiempo bla, 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 bla. El diálogo interno. Totalmente autorreferencial. Si no somos capaces de cortar eso, terminamos volviéndonos locos. Claro. Y siempre si estuve mal y le dije y le voy a decir y por qué no me dijo, por qué esto, por qué el otro, por lo más allá, y te salen cosas de repente, si la dejas. Se sigue. Cuando tu mamá te dio una nalgada porque hiciste una X, ¿no? Y cómo no le dije eso en ese momento. O sea, si le permites, te va a llevar a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, somos víctimas de nuestra mente. Claro. Y la manera no de controlarla, porque la mente no la vas a controlar nunca, eso es una falacia, pero el lograr que la mente se asiente, que tu sistema nervioso se relaje, ¿sí? Y el que puedas decir, uy, ¿dónde estoy? De nuevo, vuelves a la respiración. Volvemos. Volvemos a la respiración. Y ahí ¿cuándo fue el momento en que tú arrancas con este proyecto de Breathe, ¿no? Porque, bueno, a ver, vamos
cronológicamente es renuncias debido al burnout que tenías, tuviste 2 operaciones de columna, a raíz de eso empiezas con el yoga. ¿Y qué fue lo que te dio para poder arrancar este proyecto que tiene que ver con la parte de la respiración, que es fundamental, necesario y que nos da tantos beneficios y además es gratis? Y además ¿Es gratis? es gratis. Una vez que lo aprendes. Exacto, una vez que lo aprendes. Venga. Mira, como te comenté, pasé un proceso personal muy complejo y tras mi separación hablo con mi maestro y le digo, nada, voy a vender mi casa, ya estoy cansado, temas corporativos, no quiero volver, voy a cerrar la consultoría, me voy a Bali. Voy a Bali, voy a poner un lugar chiquito a dar clase de yoga y que quiera llegar, total en Bali con 3 pesos eres Wow. Gardel, diríamos nosotros, ¿no? Y de lo que saque de la casa voy a vivir de eso y de las clases y ya había decidido Tu vida. mi vida, pero ya estaba, o sea, ya estaba viendo los pasajes y tal. Y este hombre que es muy sabio, Mark Whitwell, me dice, yo encantado que estés en Bali, porque él va como 3 o 4 veces a dar cursos allá, vive en Fiji, vamos a estar cerca, etcétera, etcétera. Pero creo que tienes mucho para dar todavía. ¿Por qué no analizas que en lugar de estar enfrentado a la industria de la hotelería como estás y no analizas qué es lo que la industria te dio a ti? Vete a la selva un par de días, no te lleves el teléfono, haz tu práctica todos los días, siéntate y agarra un cuaderno. Y escribe. Claro, me puse a escribir y bueno, pues mi familia, mis padres, el mundo, la cantidad de amigos que tengo por todos lados, etcétera. Y al final creo que estaba peleado con la industria, sentí como, ok, pues tengo que darle algo. Devolverle algo. Devolverle algo. Y de ahí nace el proyecto Breath, ¿no? ¿Cómo me fui yo? Bueno, me fui estresado, quemado, síndrome de burnout, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que dice Mark. Tengo la posibilidad de, conociendo tan íntimamente qué es lo que pasa a un ejecutivo, un emprendedor, o las presiones propias de los zafarranchos en los que nos metemos, ¿sí? Y que nos apasiona y nos encanta, pero somos víctimas de ello. Cómo a través de lo que he aprendido con el yoga, poder darles herramientas para que las puedan utilizar todos los días y que tengan una vida profesional mucho más fructífera y menos dolorosa. Porque termina siendo doloroso. Claro, Termina siendo doloroso porque cae la familia o cae la salud. Si no tienes, dicen por ahí, si no tienes tiempo para atender a tu salud, vas a tener que encontrar el tiempo para atender a tu enfermedad, ¿no? Y nos ha pasado a muchos. Y yo tuve suerte, porque lo mío fue la columna vertebral. Pero tenemos muchos conocidos que temas de corazón, o temas de ACV, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nació Breath. Ahí nació con esta intención de poder decirles, estuve en tus zapatos, estuve sentado de aquel lado del escritorio. Claro. Conozco por lo que pasas y que si te digo que hay una práctica que puedes hacer de 7 a 10 minutos todos los días y te puede ayudar a surfear esta ola del estrés y el burnout, ¿qué harías? Y la mayoría dice, bueno, cuéntamelo. Claro, porque no tendríamos que tomar las decisiones de renunciar a lo que estamos haciendo, de dejar nuestra vida y salir huyendo, porque es una forma de huir. Total. Como te comentó tu maestro, ¿no? Me puedo ir a Bali, pero si no resuelves lo que te llevó a Bali, pues vas a seguir acarreando, ¿no? Exacto, eso. Sí, el mundo te lo vuelve a poner enfrente, pero interesante que hayas arrancado con este proyecto porque son técnicas muy fáciles de poder practicar diariamente, Claro. que no tenemos que renunciar a nada y que podemos beneficiarnos con nuestra salud. Y eso se me hace increíble. Ahora, platícame, porque muchas veces hablamos de una respiración y pensamos que pues es respiración, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de la parte de la respiración? Bueno, es tan simple y tan increíble que no... Y la herramienta está tan al alcance de la mano porque está en todos lados. Es el aire.
que respiramos, ¿sí? Y son nuestros pulmones y es nuestro organismo. Claro. Tú no... Algo que hay que hacer, tener claro, primero hay que cerrar la boca. Hay que cerrarla en varias ocasiones. No nada más para No solo para respirar, en varias ocasiones. Pero en cuanto a la respiración, primero cierra la boca. Ok. Yo recuerdo que en algún momento en los colegios nos enseñaban a correr, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sí, claro, así aprendí yo. Okay. Sí. Pero no lo dicen los yogis, lo dicen los estudios, la neurociencia, que respira por la nariz. Sí, el órgano respiratorio del cuerpo humano es la nariz, por un montón de motivos, pero principalmente porque a través de la nariz filtras el aire y oxigenas directamente, va directamente a tu cerebro y oxigena todo el cuerpo y todos los órganos. A ver, empieza a practicarlo desde ahorita, ¿eh? Mientras que estamos hablando, respirar por la nariz. Okay, una respiración plena. Sale. Entonces cerramos la boca, respiramos por la nariz, reconocemos el diafragma y cómo nuestro diafragma baja y sube. Hay que entender si estoy respirando solamente desde las clavículas, porque hay que trabajar eso, hay una serie de ejercicios para ello, pero regularmente lo que haces es inhalar, una inhalación larga, lo más larga y profunda que puedas, con una exhalación lo más larga y profunda que puedas. Esto en inicio, ¿sí? Entonces tenemos respiración por la nariz, el diafragma y después la respiración lo más larga posible. ¿Por qué? Sobre todo las exhalaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto afecta directamente a tu sistema nervioso parasimpático, hace que se relaje, reduce el efecto del estrés, del cortisol, la adrenalina, noradrenalina y todas estas cosas. La dopamina le dice chao, ¿sí? Y es un ejercicio para tus pulmones. Tú cuando vacías los pulmones y exhalas completamente, lo que estás haciendo es que las fibras de los pulmones se junten. Y al inhalar de nuevo, hay un trabajo de gravedad, una gravedad inversa, negativa quiero decir, que al tú inhalar de nuevo el diafragma va bajando y esos pulmones al estar completamente vacíos van a tender a llenarse de aire, de llenarse más de aire. Cuando estamos respirando mal, lo respiramos por la boca, respiramos a mitad de camino y siempre tenemos un aire viciado ahí adentro y no llega el aire a los órganos y eso también nos afecta. Y empieza el tema de, oye, pues no estoy pensando claro, tengo foggy thought, ¿no? Que se dice, ¿no? Que está como nublado ahí. Sí. No hay claridad, no hay claridad mental. Entonces son esos 4 puntos importantes. La boca, la nariz, el diafragma, respiraciones largas. ¿Sí? Si puedes empezar con eso, ya luego se pueden hacer, hay distintos tipos de respiraciones. Luego podemos hacer una para los oyentes muy simple, muy simple. Está padrísimo. Y la base de esto es simplemente encontrar ese equilibrio. Cuando tú te centras, volvemos a la cabeza. Sí. Es que todo está relacionado, lamento. Cuando tú te centras en la respiración, no puedes estar en ningún otro lugar. O sea, si tú eres consciente del aire que entra por tu nariz, baja por tu nariz, que expandes tus pulmones, los llenas, y ayudas a la exhalación contrayendo el abdomen, ¿sí? Y tu caja torácica baja, y estás en ese proceso de entrada y dices, no puedes estar en otro lado. Y tú como corredora lo sabes, ¿sí? O sea, estás aquí y tu mente está acá, no está en otra cosa, no puedes estar pensando en otra cosa. Donde va la atención, va tu mente. Y tu energía. Y tu energía. Y eso es maravilloso porque te permite conectar contigo mismo y poder tomar mejores decisiones. Que Total. Yo creo que hoy lo que estamos viviendo es, estamos correteando el tiempo todos los días y no nos estamos dando cuenta qué hacemos y cómo lo hacemos. Y al momento de empezar a conectar por medio de la respiración, que es una herramienta increíble, es más, mientras que tú lo estabas narrando, es volver otra vez a conectar, porque a veces nos vamos, ¿no? Es volver otra vez como jalar y decir, a ver, tranquila, vamos a respirar, vamos a conectar otra vez. Y ese beneficio de poder saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si vamos en el camino adecuado y es una práctica que requiere un hábito, hacerlo todos los días para que esto automáticamente, inconscientemente se haga y estar bien, que es lo más maravilloso. Claro. Y nosotros cuando llevamos el proyecto Breath a las empresas, Sí. primero trabajamos con el director durante una semana. Ok.
Y hay una charla muy amena, uno a uno. Claro. Obviamente tiene que haber una confianza, una apertura, y en la que yo intento averiguar cómo se relaciona ahí con el estrés. Entonces luego hacemos una práctica de respiración, de respiración y movimiento consciente, y me aseguro que él la haya aprendido adecuadamente. Luego trabajamos con el equipo directivo y el director. Y ahí, bueno, pues hacemos una presentación, una película, cuento un poco mi historia, la columna, etcétera, etcétera, un montón de hitos que vamos viviendo a medida que vamos creciendo en nuestras carreras. Un poco exagerado porque, bueno, con la marca mía estábamos muy expuestos a la farándula y tal, pero bueno, sirve para las ejemplificaciones. Y luego trabajamos con el equipo. Y hace poco, estando con hoteles de Palladium, estaba con el equipo directivo, y yo los sentía todos muy, no tensos, pero sentía que había algo diferente en ese día, ¿no? Distinto a otros. Y bueno, se averiguó y estaban, bueno, presentaciones de presupuestos. Entonces, una de las sesiones de seguimiento que yo suelo hacer, la dedicamos a repetir la práctica, pero al final les dije, hay una práctica muy simple que puedes hacer en medio de la junta, sin que te estén viendo, cada quien haciendo lo suyo en las reuniones, y es simplemente inhalar una inhalación larga, otra inhalación larga, y luego una exhalación lo más larga posible. Si haces eso 5 o 6 veces, vas a ver que baja tu nivel de ansiedad y vas a estar mucho más claro para poder operar durante la reunión. ¿Qué has encontrado tú de cómo se relaciona el director con el estrés? O sea, porque he escuchado mucho que me dicen, es que la forma, yo soy adicto al estrés, me dicen, me encanta tener estrés porque es una manera de poder dar resultados. Lo escucho muy comúnmente. Mira, yo tengo una amiga con quien cuando voy a llevar Breath a Los Cabos, es Sandra Martínez Alcaraz, ella es neurocientífica, profesora de la universidad, etcétera, etcétera. Y ella dice que es cierto, ¿no? Que el estrés, a ver, si vamos a la esencia del estrés, sí, es la respuesta de fight or flight, sí, huir o luchar, que te da tu cerebro reptiliano ante una amenaza. Sí. Entonces, cuando estamos presionados, constantemente estamos generando esta adrenalina, este cortisol, que hace que nuestro corazón vaya, tal vez no exageradamente, pero hay una cierta dosis que usamos diariamente. Es cierto, podemos ser más eficientes, pero eso nos va quemando. O sea, hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia. La consecuencia de eso, porque durante muchos años eso es lo que me terminó pasando a mí, ¿no? Claro. Me gustaba la adrenalina, el estar y el lograr y el conseguir y los retos. Sí. Y está bueno, pero si no tengo una herramienta para compensar, me termino quemando. ¿Sí? Y eso termina dañando mi corazón, mi mente, mi sistema circulatorio, mi respiración, daña todo. A la larga es muy dañino. Y es adictivo, ¿eh? O sea, Totalmente. el estar en ese Te estás generando dopamina. Claro. O sea, es que lo necesito, ¿no? Es que necesito ser... Y yo creo que también se combina con otra serie de situaciones de me siento o sea, siento que la gente me necesita. Claro. O sea, va un... No lo va a hacer nadie, etcétera, etcétera. Y yo soy inútil, y la supervivencia. Y tampoco tomo las medidas, porque me engaño, tampoco tomo las medidas necesarias para que haya equipos autoeficientes, porque me gusta eso que dependa de mí el tema, ¿no? Entonces, y arrastramos otra gente. Y hay mucha gente que sale llevada por delante con esto. Claro. Sí, Les exigimos que tengan el mismo nivel de estrés para que puedan responder de la misma manera que yo quiero que respondan. Totalmente. Y si no lo hacen, me frustro, me enojo. Entonces, qué interesante el hecho de poder detectar que a veces estamos como ya en una adicción al estrés. Con la adicción al estrés es tan grande. Claro. Y más ahora con el tema de los teléfonos y todo esto, que para un adicto a la dopamina, para poder sacarlo, recuperarlo, lo tratan en muchos casos con los mismos medicamentos que utilizan para un adicto a drogas.
Ok. O sea, ¿qué pasa? El estrés estimula las mismas partes del cerebro que la droga. Ok. La dopamina es tremendo lo que está haciendo con nosotros. Entonces, es importante encontrar estas prácticas que podamos hacer, y como decíamos riéndonos, ¿no? Que encima es gratis, pero sí, y es gratis, lo puedes hacer y para beneficio tuyo, de tus proyectos en los que estés involucrado, porque con la mente clara vas a tomar muchas mejores decisiones. Claro. A veces con el rush y con el estrés tomas decisiones que después te arrepientes. Sí, Ujú. sí. ¿Sí? Él lo pudiera haber hecho mejor, tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haber consultado. Todo es urgente, todo es para allá. Esta cultura de la inmediatez nos lleva a eso. Y dar un mejor performance, ¿no? Estamos en búsqueda de ese éxito, que a veces ese éxito no entendemos lo que implica el llegar a conseguirlo y el significado que es para cada persona. Claro, y el estrés nos aleja de la gente. Cuando tienes equipos, necesitas trabajar con la gente. Son personas como tú, con las mismas necesidades, con diferentes, Sí. pero el tema esencial es el mismo. Y vivir trabajando en un lugar estresante es muy malo para Bueno, todos. la gente termina yéndose también, ¿no? Vamos a hacer, eso es las implicaciones también que Claro. conlleva, ¿no? En un medio corporativo, la gente llega a un punto en que dice, yo ya no puedo más, renuncia, como te va a pasar a ti, y es cambiar totalmente las cosas y a veces se quedan perdidos porque no saben por qué. En tu caso fue bien interesante porque tú tuviste la oportunidad de hacer esa reflexión y de poder Canalizar. canalizarlo y darle ese sentido de devolverle tanto a lo que te dio de comer, ¿no? Claro, claro. Pero hay personas que no. Y personas que a veces se quedan perdidas de decir, a ver, tomo la decisión de renunciar, no sé qué pasa, pero tampoco hacen algo para poder estar mejor. Sí, es como una decisión fatalista a veces, ¿no? O sea, me bajo y después ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida, no? Y mucha gente se queda amargada con resentimiento propio y hacia la empresa y hacia los demás y ya, sí. Y es fácil, porque te hiere y es la más fácil, ¿no? Es la más fácil. El poder dar o responsabilizar a otros en vez de tomar una responsabilidad de qué estoy haciendo yo que está provocando esto, ¿no? Y a mí al principio me sucedió, yo cuando me alejé mucho de la industria y no quería saber nada, pero de ahí la reflexión de mi maestro, pues le debes tanto, ¿no? Casi 30 años de carrera, o sea, no te hagas. Sí, pero hay un periodo de duelo. O sea, ese es bien interesante, Total. ¿no? Bueno, el periodo de duelo es necesario también, porque Yo creo que sí. si lo manejas bien, te pone en tu lugar. Sí, porque te permite el vivirlo, el sacarlo, el reflexionarlo y luego ahora sí tomar mejores decisiones para saber cómo lo vas a encarar, ¿no? Y cómo vas a resurgir, un resurgimiento en qué quieres tú, hacia dónde vas y cómo lo vas a seguir. Bueno, a ver, hacer cosas para que no te vuelva a pasar. Eso es lo más interesante de todo eso. ¿Qué medidas tomas para, si perdiste, no pierdas la lección, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, hablando también del tema del estrés, ¿qué está pasando hoy en día tú que estás involucrado con alta dirección para poder dar este tipo de herramienta, el press de la respiración? ¿Cuáles serían, hacia dónde vas tú? ¿Cuál es tu propósito con todo este proyecto? ¿Cuál sería para ti lo ideal en tu trabajo para poder comunicar este tipo de herramientas y que la gente esté mejor? Bueno, el propósito es ayudar a otros ejecutivos a que puedan tener una transición de la faceta. Yo considero que hay un ramp up, una subida, una faceta, un momento en el que eres súper exitoso Sí. y luego empiezan a cambiar las cosas. Y para sostenerte ahí lo haces a costa de tu salud regularmente o la de tu familia. Entonces mi propósito es poder acercar a ejecutivos que son exitosos, que les sirva mi experiencia de reflexión, Sí. para poder hacer esta
segunda etapa que regularmente tienes una etapa, un pico y un desenlace, ¿no? Este desenlace que sea lo más orgánico contigo mismo posible. Y a través, si está bien contigo, va a estar bien con la empresa y va a estar bien con tu familia, con quienes están al lado tuyo. Realmente hay un sentimiento de vocación que viene de ser maestro de yoga, ¿no? De querer compartir, Sí. pero de entender que estas herramientas son tan simples, están tan cerca y tan poco aprovechadas. Y creo que mucha gente se puede beneficiar. Y cuando voy a los hoteles y charlo con la gente y veo los resultados, es magnífico, ¿no? Entonces, creo que lo ideal es que poder trabajar, como decía antes, con los directivos y que venga en cascada hacia las organizaciones. ¿Qué Definitivo. tanto en México se está enseñando el tema de la respiración? Bueno, es muy curioso y a mí me llama mucho la atención y hay un cambio, hay un paradigma que se está rompiendo en cuanto al bienestar, al wellness corporativo, ¿no? Ok. Si bien tiene sus bemoles, pero hay más interés. Hay más interés, también hay nuevas generaciones, hay nuevas demandas. Sí. ¿Sí? Hace unos años, pues, no sé, la generación X igual no estaba tan puesta con esta parte del bienestar, ¿no? Era más el lifestyle, era más el estilo de vida. Sí. Pero hoy por hoy la gente busca experiencias más auténticas y dentro de estas experiencias más auténticas está el sentirte bien. Y esto se está transmitiendo en las empresas, ¿sí? Y hay toda una corriente desde hace un par de años con la semana de la salud mental, ¿sí? Y del wellness corporativo. Se está empezando a intertejer este tipo de visión en la cual tiene que haber herramientas en las empresas a través de la cual se ve que necesitamos en las empresas herramientas para suavizar este impacto. Porque el estrés no va a desaparecer, o sea, la presión, mejor dicho, no va a desaparecer. Sí. Pero sí puede desaparecer el modo en que nosotros respondemos al estrés. Y entonces por ahí tiene que venir. Y cada vez se está dando a conocer el tema de la respiración en México, en los corporativos más que nada. Sí, se está dando a conocer en la sociedad. Ok. Y los corporativos no son ajenos a la sociedad, tarde o temprano, ¿no? Entonces, quienes realmente puedan adoptar este tipo de prácticas de bienestar para sus empleados, ya sea alimentación, porque esa es otra, o sea, podemos hacer mucha respiración, pero también hay que trabajar en entender la alimentación, ¿no? La alimentación también te puede estresar, ¿sí? Te puede enfermar. Entonces, no es por parar, bajar kilos, sino por algo que sea funcional para tu organismo. Entonces, quien pueda entender esto, comprender de llevar una buena alimentación para los colaboradores, unas buenas prácticas que hagan estos breaks, estos momentos de romper la rutina, prácticas que ayuden a regular los niveles de estrés, van a empezar a ganar adeptos. Y creo que van a ser los que se van a llevar el gato al agua. ¿Sí? Porque las generaciones van cambiando y la gente, así como sucede con las empresas, el gran cambio de las empresas que antes era la empresa acá arriba y el consumidor acá abajo y tú compras lo que yo te vendo. ¿Sí? Hoy por hoy el cambio es yo decido lo que compro y si no me haces el producto que yo requiero, pues me voy con el vecino que sí me lo da. De la misma manera va a pasar con la fuerza laboral en las empresas. ¿Sí? Entonces, por ese lado es importante. Por el otro lado es la productividad. O sea, la gente que no esté con herramientas para manejar el estrés no va a ser productiva porque va a ser altamente infeliz, porque es un público mucho menos sacrificado de lo que éramos nosotros. Ok. Nosotros estábamos acostumbrados a picar mucha piedra. Pero era otra cultura. Pero era otra cultura. Ahora, Hoy por hoy, ¿no? Entonces, si no le das lo que necesita, pues se van a ir con quien se lo dé. Y alguien se lo va a dar. me encantaría, Raúl, que pudiéramos probar un poco de la respiración, que nos pudiéramos centrar en un ejercicio que todos nos podamos quedar con esa experiencia
de sentirnos bien, por lo menos al finalizar una nota bárbara, de experimentar y qué se siente, ¿no? Esta respiración y cómo vamos a terminar para poder emprender otras cosas y ver el resultado de esta herramienta tan maravillosa que coincido contigo, la parte de la respiración es una herramienta poderosísima, como hay muchísimas en la cuestión de de la alimentación, de muchas otras cosas, para estar mejor. Entonces, pues, Te voy a pedir que te sientes, que te respaldes. Ok. ¿así? Cuidado con el micrófono. Voy a pedir simplemente que muevas los brazos así, de acá para abajo. Este movimiento. Ok. En realidad tendríamos que estar un poquito menos respaldados. Ahí está muy bien. Ahí está. Entonces, la idea es, aquí que estamos sentados, idealmente lo hacemos de pie, pero podemos hacerlo sentados, incluso mucha gente lo hace en la oficina. Cerramos los ojos, conectamos con nuestro asiento, ¿sí? Los huesos de los asientos, que se llaman isquiones, en contacto con la tierra. Imagínate que tienes unas raíces que te conectan con el asiento, con la tierra. Tu columna derecha, sientes que hay como un hilito que te tira de la coronilla y lo que hace que tu columna se enderece, llevas los hombros hacia arriba y hacia atrás y tu pecho se proyecta un poco hacia adelante. Desde aquí, en esta postura de conciencia, vas a abrir los ojos e inhalando vas a llevar las manos hacia arriba y mirar las manos. Exhalando, lleva el mentón al pecho y tu ombligo va hacia adentro. Repite esto 3 o 4 veces. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Recuerda, siempre inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Coordina respiración y movimiento. Cuando exhalas, bajas. Cuando inhalas, subes. Ok. Ahora baja. Lleva las manos sobre tus rodillas. Donde estés. Siente si ha habido algún cambio. A lo mejor el corazón, a lo mejor alguna energía que se ha movido. Y te voy a pedir que hagas la siguiente respiración. 4 series de 4 respiraciones cada una. Ok. La primera y la segunda son simples para conectar con tu respiración. Vas a inhalar y exhalar. Esto lo vas a repetir 4 veces la primera vez. Vas a repetir la segunda vez exactamente lo mismo. La tercera vez, ahora vamos a ir punto por punto. Vas a inhalar y vas a contar cuánto tardas en inhalar. Vas a suspender con el aire en tus pulmones y vas a exhalar lo más largo que puedas. Si puedes, por el doble de la cuenta que hiciste antes. Y vas a sostener sin aire en los pulmones muy poquita. Y luego vuelves a repetir. La cuarta serie va a ser igual que las 2 primeras. Vamos a empezar. Me preparo, exhalo, saco todo el aire de mis pulmones. Inhalo. Lleno mis pulmones. Llego al tope. Exhalo por la nariz. Repito esto 3 veces más. Soy consciente del proceso, qué es lo que pasa mientras mi cuerpo se expande, se contrae. O más. Una más. Ok. Ahora simplemente siente cómo te sientes. Siente cómo te sientes. Nada más. A ver acá. Cierra tus ojos de nuevo. Vuelve a repetir lo mismo. Inhala. Exhala. A tu cuenta personal. A tu aire. 2 más. Una más. Respiración completa por la nariz. Siente tu cuerpo expandirse. Muy bien. Sin abrir los ojos.
Siente cómo te sientes. Y ahora, inhalando suave y profundamente, vas a contar cuánto tardas en inhalar. Puede ser 5, 6, lo que sea. Haces una pausa arriba y vas a exhalar por el doble de la cuenta. Una exhalación muy larga, muy larga. Y una pausa después de la exhalación. Te quedaste sin aire. Vuelves a inhalar. Cuentas de nuevo. Repite toda la ecuación. Total de 4 veces. Recuerda siempre exhalar por el doble de lo que ha sido tu inhalación y hacer una pausa tras inhalar y una pausa tras exhalar. La última. Siente cómo te sientes. Y vas a repetir la primera respiración. Simplemente inhalo y exhalo. Subimos a la montaña y ahora vamos a bajar. Cerramos los ojos una vez más. Inhala y exhala. 4 veces, sin pausa, sin control. Natural. Tranquila. Permite que la respiración te respire. Que te habite. Siente la respiración que expande tu cuerpo y que tu cuerpo se contrae suavemente, naturalmente, sin ningún esfuerzo. ¿Cómo está trabajando tu cuerpo en la respiración? Permite que la respiración te habite a ti. Muy bien. Y ahora lleva la mano izquierda sobre el corazón. Y la mano derecha, el otro corazón. Okay. Permite que tu mentón se incline hacia el pecho. Y ahí, literalmente, tu mente se está rindiendo a su fuente, que es el corazón. Científicamente, esto no es wishy-wishy de un yogi. Científicamente está comprobado que al unirse la fuerza masculina y femenina, se crea una célula y de ahí sale un corazón. Y del corazón el embrión. Y el embrión se desarrolla en el vientre de nuestra mamá hasta que tenemos que nacer y luego nacemos. Por eso se dice que la mente se rinde ante el corazón, que el corazón es la fuente de la mente. El corazón ya latía antes de que el embrión existiera, sin una mente que le dijera lo que tenía que hacer. Y esa es la maravilla de la existencia. Sí, la respiración te lleva allí a encontrar esa intimidad contigo, con tu paz personal. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Raúl. Y para terminar, una nota, Bárbara, me encantaría que nos pudieras dejar con una frase muy corta de qué cambio pudiéramos hacer o qué cambio pudieras hacer tú, donde te mantenga ese cambio en constante trabajo para poder estar mejor. El lograr conectar con tu respiración va a ser la puerta al cambio que quieres hacer, al cambio que estás buscando, a través de la claridad que logras con la respiración. Muchas gracias. Y bueno, sigamos conectando por medio de la respiración. Gracias, gracias. Un gusto.